Muy bien, pues como les estaba comentando a quien ya nos están viendo en vivo, estas pláticas o estas clases, como realmente me gusta verlas, tienen el objetivo hacia la comunidad, especialmente de residentes. Tenemos diferentes especialidades a lo largo de la semana. Los días lunes, en La Voz de Residente, estamos en otorrinolaringología. Hoy nos está acompañando la doctora Marina. La voy a presentar un poquito más adelante completamente. Nada más me gustaría recordarles que si es primera vez que nos ven, nos van a estar encontrando en Facebook y en Instagram como La Voz de Residente para que estén al pendiente de todas las clases que tenemos y todas las ponencias que tenemos a disposición. También si por ahí hay residentes que con mucho gusto quieran dar una plática, pues para nosotros es un placer cederle una de nuestras horas para poder escuchar de sus experiencias y de sus conocimientos. Les recuerdo que esto es de manera altruista, es de médicos para médicos, así que se les agradece bastante que se tomen de este tiempo para compartir de los conocimientos para México y para algunos países de Latinoamérica que nos ha tocado que nos acompañen, porque también hemos tenido ponencias de Latinoamérica. Entonces, si no pueden estar toda la clase en vivo, no se preocupen, se sube a YouTube, que realmente es el objetivo. Lo van a encontrar en la página de Medical Legal Center, la teclean en YouTube y ahí les va a aparecer. Generalmente las pláticas se suben al día siguiente, entonces esta plática la van a estar encontrando mañana martes. Y no dura mucho de este tipo de clases, llegan a durar más o menos una hora, un poquito menos, eso ya depende de la fluidez de la plática, pero pues ya hablando del tiempo, ya no voy a hablar más yo porque realmente no es de mí quien vienen a aprender. Ella es médico cirujano por la Universidad Autónoma del Estado de México, residente de tercer año de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello en el Hospital Civil Culiacán, la doctora Marina Martínez Sánchez. Doctora Marina, muy feliz de que nos acompañe, estamos listos para escucharle y aprender de usted, entonces le dejo al mejor público que son los residentes de otorrinolaringología. Adelante. Gracias. Hola, buenas noches. Bueno, yo voy a hablar de la evaluación de masas en cuello en paciente adulto, pues eso quiere decir que son pacientes pues mayores de 18 años. Realmente pues esta guía, o más bien yo me basé mucho de la guía americana de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello, de exactamente así se llama, evaluación de las masas en cuello en adultos. Entonces, pues, ¿qué es una masa en cuello? Es una lesión anormal, ya sea congénita o adquirida, visible, palpable o vista en un estudio de imagen. Obviamente localizada, pues, en el cuello, que va debajo de la mandíbula, superior a la clavícula y por debajo de la piel. Entonces, esta guía y también mi plática va como enfocada más al hecho de cuando entra un paciente a la consulta y el motivo de consulta es su masa en cuello. O sea, no tenemos un diagnóstico, no tenemos nada, sino más bien del abordaje de estos pacientes con únicamente pues la masa en cuello. La justificación tanto de la guía como de la plática pues es este retraso en el diagnóstico de estos pacientes, que pues es algo muy común por tal vez esta pues como incertidumbre en el manejo y en el buen protocolización del diagnóstico de estos pacientes, con un retraso de hasta 3 a 6 meses en de que el paciente tiene la sintomatología hasta llegar a un diagnóstico correcto. Obviamente también existen ya abordajes, ya teniendo el diagnóstico del paciente o el diagnóstico presuntivo, pero pues esto va enfocado a las masas en general, cuando no sabemos absolutamente nada y el paciente solo llega con la bolita en el cuello. Entonces, pues es facilitar el diagnóstico rápido y la mejora de los resultados de los pacientes. La epidemiología, pues obviamente hay causas infecciosas, ¿no? De masas en el cuello, que pues sí se creía, yo creo que cuando estudiábamos en la escuela, pues nos dicen, ¿no? Es una masa, probablemente es un ganglio infeccioso, pero ¿de qué nos habla esto? De que en el 2016 se hizo un estudio epidemiológico de 62,000 más pacientes con masas en cuello y 30,000 resultaron ser masas malignas, o sea, resultaron ser cáncer. El carcinoma de células escamosas fue el más común, seguido por, también pueden ser otros tipos de cánceres como linfomas, cáncer de tiroides, de piel, de glándulas salivales, o incluso pues manifestaciones en el cuello de algún otro sitio primario del cáncer, siendo una metástasis en cuello. Entonces, esto también es otro punto importante, yo creo que sí, de la plática,
O sea, darnos cuenta de que, pues, como en el estudio, o sea, casi en ese estudio fue la mitad de los pacientes con masas en cuello resultaron ser malignas. Entonces, no descartar ese diagnóstico y de que un paciente adulto con una masa en cuello, tener en mente de que puede ser mala, ¿no? Solamente por ser una masa en el cuello en un adulto. Entonces, el carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello, pues tiene una incidencia mundial anual de 550,000 casos, siendo el 5% de todos los cánceres es de reciente diagnóstico, ¿no? Y obviamente, pues va a ser de lo que maneja el otorrino, o sea, son cánceres de vía aérea superior, epidermoides, tanto de la cavidad nasal, de senos paranasales, de la cavidad oral, de nasofaringe, de orofaringe, de hipofaringe, de laringe, ¿no? Y estos, su manifestación inicial puede ser, pues únicamente, sin ninguna otra sintomatología, la masa en el cuello. Parte importante de lo que también está aquí que se hizo en el 2017 es el hecho del incremento en el número de casos de cáncer de orofaringe, ¿no? Que aquí tenemos una foto, los pilares anteriores, el posterior, las amígdalas, la pared posterior y la base de lengua, que se continúa pues ya con la epiglotis y la laringe. Entonces, el aumento en incidencia de estos casos, de estos cánceres, siendo en pacientes jóvenes, o sea, pacientes jóvenes que incluso pueden estar ausentes de los factores clásicos que vemos pues que siempre nos dicen, ¿no? Paciente que fuma, paciente que toma. Este cáncer se ha caracterizado por ser en pacientes esos jóvenes que no fuman, no toman, son deportistas, llevan un estilo de vida saludable y tienen este tipo de cáncer. Son BPH positivos hasta el 70% de los cánceres de orofaringe. E incluso hay estas pues, aseveraciones que en el 2030 el 50% de los carcinomas epidermoides de cabeza y cuello van a ser BPH positivos. Entonces, lo importante aquí, pues, es sí quedarnos con esta idea de la importancia de no ser parte de este retraso en el diagnóstico de estos pacientes, porque por si el paciente, pues, ya busca ayuda muy tarde, a veces, y pues el personal de salud da un tratamiento antibiótico inadecuado en hasta el 20 al 70% de los pacientes. Ya las declaraciones mental, entonces, es esta: evitar terapia antibiótica, a menos de que el paciente tuviera un signo o síntoma de infección. Y quedarnos con la idea de que siempre puede ser una probable malignidad, ¿sale? Hay una inconsistencia en el tiempo de que, por ejemplo, el paciente, no sé, tuvo un cuadro de virus superior o alguna otra infección y podemos suponer de que esa masa es por esta causa. ¿Qué tanto después del proceso infeccioso puede tener esa masa? Realmente, pues no hay ese consenso, o sea, se dice que lo más lejano son de 6 a 12 semanas, pero la recomendación de la guía es cualquier masa en cuello mayor a 2 semanas, ¿sale? Entonces, si un paciente acude y no tiene signos de infección o la tuvo ahorita, no tiene nada de infección, no dar antibiótico y más de 2 semanas, ya se tiene que seguir estudiando con todo lo que vamos a seguir viendo, pero también tenemos el escenario de que, ok, tuvo algún signo en la exploración con ustedes y decidieron dar antibiótico, ¿no? Entonces, también tenemos otros escenarios. O sea, que es darle antibiótico y tenemos que citar al paciente para hacer reevaluarlo a las 2 semanas. Y de esto, ¿qué puede pasar cuando lo citemos? Pudo no haber resuelto o resuelto parcialmente. Entonces, esto ya nos da un mayor signo o mayor riesgo de malignidad. Entonces, tenemos que seguirlo estudiando. Igual, pues siempre hay pacientes de que vienen por una bolita en el cuello y ni siquiera se acuerdan cuándo les salió, ¿no? O sea, fue de inicio incierto. Entonces, pues también, o sea, más te da a entender como que pues ya lleva más de 2 semanas. Y otro escenario es que sí resolvió con la terapia antibiótica que se indicó. Igualmente te sugiere darle un seguimiento de hasta 4 semanas. Porque esa masa, igual hay que asegurarnos de que el paciente no tuvo otro síntoma, no vuelve a salir y estar así seguros, ¿no? Porque pues realmente es muy alta la probabilidad de que sea mala. La otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es esta historia de sospecha, ¿no?
ok, ya cumplió el requisito de las 2 semanas, hacer la historia clínica, o sea, ver si tiene factores de riesgo, fumar, tomar, ¿no? Y incluso, como repito, en los cánceres de orofaringe, no porque no los tenga, yo me voy a quedar tranquilo de que no es maligna esa masa. En la exploración física, por ejemplo, debes que la masa esté firme, hay veces que se palpa pétrea, que esté grande, más de 1.5 centímetros, que esté fija, porque ya nos estaría indicando de un proceso pues ya infiltrativo, que ulcere o haya cambios en la piel, ¿no? Entonces, por ejemplo, es un paciente que acudió por una masa en cuello y pues es un paciente con cáncer de nasofaringe, ¿no? En el nivel 3, porque hay niveles, pues los niveles ganglionares. Factores que nos aumentan la sospecha de malignidad, pues obviamente seguir interrogando al paciente, hacer una exploración física adecuada. Pacientes arriba de 40 años van a tener un mayor riesgo, que tengan cáncer de cabeza y cuello previo. Pacientes que, por ejemplo, este paciente, o sea, tiene un cáncer de laringe, entonces esta es la epiglotis, los pliegues aritenoepiglóticos, los aritenoides, los pliegues vestibulares, las cuerdas vocales. Entonces este paciente, pues obviamente va a tener odinofagia, disfagia, cambios en la voz, disfonía, ¿no? Entonces, todos esos síntomas tienen una razón de ser y pues aquí está el tumor. Entonces, cánceres de nasofaringe, por ejemplo, a este nivel, esa es la cavidad nasal, la lengua, el paladar. Aquí está otro esquema, la nasofaringe, entonces los pares craneales también, que ya están más cerca y sus alteraciones también nos darían, por ejemplo, en nasofaringe también una manifestación temprana, pues son las paréstesis, afectando al nervio trigémino. Otra pues es ver la orofaringe, ver asimetría en las amígdalas, que también se vea, por aquí está, se ve una lesión ulcerativa, que es un paciente con masa en cuello, explorar la piel también el cáncer epidermoide de piel, también metástasis ganglionares. Y pues esta exploración obviamente en tu cuello y que la masa no sea dolorosa también, pues nos da un signo de que probablemente no sea una infección. Siempre hacer la exploración neurológica también. Esta es una foto de una paciente con carcinoma de base de lengua. Entonces ya la infiltración ya está alterando la movilidad, ya está alterando par craneal también. Que esta es pues una imagen de una fosa nasal ocupada por una lesión, un carcinoma epidermoide de nariz. Entonces el paciente va a tener obstrucción nasal, epistaxis, pues de predominio unilateral. ¿Sale? Y la tomografía de este mismo paciente. Con ocupación, ¿no? En la cavidad nasal y en los senos, en el seno maxilar. Entonces, el seguimiento también es muy sugerido porque muchas veces se da esta como mucha tranquilidad de que la masa probablemente sea benigna, probablemente, no sé, por no tener factores de riesgo, por no tener las características de que esté fija o en la exploración, ¿no? Pero tener siempre bien claro nosotros de quedarnos con la preocupación de que eso puede ser malo, ya que el diagnóstico pues definitivo siempre va a ser histopatológico. Y la infección, recordar esto, ¿no? O sea, si se da terapia antibiótica y resuelve parcialmente, pues recordar que también las metástasis o las masas malignas también se infectan, ¿no? Entonces pudo haber resuelto un poco la infección, pero pues sigue ahí la malignidad. Y educar al paciente, ¿no? O sea, debemos de tranquilizar al paciente, pues lo suficientemente para que se vaya contento a su casa, pero no tanto como para que no regrese a seguimiento. Entonces, pues es explicarle todo lo que le vamos a hacer, lo que nosotros pensamos y ver una mejor adherencia al tratamiento. En el examen físico dirigido, por ejemplo, pues es identificar neoplasias malignas primarias. Recordar que pues la mayoría de las masas en cuello pues puede ser ya metástasis a los ganglios linfáticos. Entonces siempre tenemos que buscar el sitio primario del cáncer. Y vuelvo a repetir que hay mucho incremento, por ejemplo, en las metástasis a cuello del carcinoma de orofaringe. Entonces sí, yo creo que hasta que yo entré a otorrino, pues sí te dicen palpa el piso de la boca, ¿no? El piso de la lengua, la base de la lengua. Entonces, si un paciente no tiene obvia una lesión, pues sí, o sea, palpar debe sentirse suave, si se siente indurado, si hay alteración, ver la cavidad oral que no tenga alguna lesión ahí ulcerada o exofítica. También palpar el piso de la boca con una exploración bimanual también, las glándulas submandibulares, sublinguales, todo debe ser suave y pues no salirnos de la normalidad o sentir ahí a un tejido fijo.
Igual, pues en Torrino, pues realizar la nasolaringoscopía, se pone anestesia en la cavidad nasal, introducir la cámara, evaluar completamente la cavidad nasal, la nasofaringe, la orofaringe, la laringe, la base de la lengua, y pues todo. La localización de la masa, pues sí puede sugerir un poquito la localización, pero pues realmente es súper incierto, o sea, todo puede ser de todos lados. Y pues la cavidad oral generalmente pues da metástasis al nivel 1, que es en esta región submandibular, submental también. La orofaringe, hipofaringe y laringe en el nivel 2, 3 y 4. La tiroides en el nivel, los niveles 5 y el nivel 6, y la nasofaringe pues más en el nivel 2 y en el nivel 5. Y también recordar que pues estos niveles, o sea, las masas en el cuello generalmente va a ser un epidermoide de cabeza y cuello, pero el 50% de los niveles 4, que ya es pues un nivel más inferior, y la fosa supraclavicular, también pueden ser origen metástasis de un carcinoma del tórax o del tracto gastrointestinal. En la imagen, pues tenemos la tomografía computarizada de cuello contrastada. Y sí, o sea, en nuestro servicio, pues sí, tomamos más en cuello, ya seamos tomografía contrastada, a menos de que tuviera alguna contraindicación, ¿sale? Y pues la resonancia magnética con contraste, que ya en la pieza también, por ejemplo, de cada tumor, pues sí se puede ver alguna indicación de tomar alguna resonancia, ¿no? Pero en general, esto ya como que no nos dice en específico una sobre otra, dice que tú por tu clínica, tu exploración, tú puedes decidir individualizar la decisión de cuál tomar. Aquí, por ejemplo, o sea, toma este ejemplo, es un paciente con aquí una lesión en hipofaringe y pues sí, evaluarla, ¿no? Esta es contrastada, carótida, la yugular, y pues se ve, ¿no? El seno piriforme izquierdo está libre totalmente y aquí se ve una masa ocupando pues esta parte de la hipofaringe, ese subsitio. Con la densidad pues más o menos como muscular. Esta otra lesión, por ejemplo, es una tomografía de cuello contrastada, igual se ven los vasos, la carótida, la yugular, este es a nivel de piso de boca, la mandíbula, y pues es una lesión hipodensa que más nos sugiere un contenido líquido. Y este, por ejemplo, sí es una imagen de una lesión que pues, sugiere un quiste de segundo arco, que no es una lesión maligna, es una lesión benigna, ¿no? Y la resonancia magnética, por ejemplo, cuando el paciente nos refiere, tienen tumores, por ejemplo, en un seno maxilar, refiere parestesias en cara, pues pedir indicaciones para ver la diseminación perineural de uno de los tumores, ¿no? Y ver su realce en la resonancia magnética. El ultrasonido, pues generalmente se pide más en lesiones, por ejemplo, en tiroides, en lesiones más superficiales, y ya, o sea, depende también de evaluar las características de cada tumor, o sea, de acuerdo ultrasonográficamente, apoyándonos mucho ya, pues, también del servicio de imagenología, con estas características de hipervascularidad periférica, un quiste, a nivel de glándula tiroides, esta es una imagen de un carcinoma medular de tiroides, o de un papilar con una masa bien delimitada, con microcalcificación. La biopsia por aspiración con aguja fina, esa es una de las recomendaciones que nos hace, ¿no? La guía, porque tenemos, pues sí, o sea, ir dándonos una idea del diagnóstico de este paciente. La biopsia que más sugieren es este tipo de biopsia, evitando la biopsia abierta, que pues se realizaba mucho anteriormente, pero esta biopsia pues puede ser rápida, la podemos tomar incluso si nos dice ahí que incluso antes de un estudio de imagen, si la masa pues está ahí muy, pues muy visible, nosotros la podemos tomar. Igualmente también nosotros acudir con el servicio de patología para ver igual qué pruebas tienen disponibles, cómo ellos hay que preparar la muestra y pues tener todo disponible para su toma. Esta es la técnica, hay varios tipos de técnica, puede ser con una jeringa, se introduce con técnica succionando, generando un vacío, o por capilaridad, hay también algunas técnicas nada más, sin succionar. También se puede hacer una biopsia por throughput,
y ya es como que ir individualizando la toma, ¿no? Personalizar la técnica tiene una sensibilidad de 89.6%, especificidad del 96.5%, valor predictivo positivo del 96.2% y valor predictivo negativo del 90%. Entonces, realmente, pues sí es una biopsia muy útil, en donde pues el patólogo sí nos va a sugerir muy fuertemente algún tipo de diagnóstico. También, por ejemplo, o sea, tomamos la biopsia y nos puede dar un resultado inadecuado. Y recordar que también, o sea, no es el 100% de sensibilidad y especificidad, o sea, podemos tener un falso negativo. Entonces, ¿qué podemos hacer ante estos resultados? Podemos repetir la VAC. O incluso a veces el patólogo dice, no sé, no hay suficiente celularidad, mucha necrosis, se sugiere biopsia abierta, se sugiere biopsia por throughput. O categorizar, ¿no? Por ejemplo, el throughput, que es este throughput, aquí estamos Nico R y yo tomando un throughput. Entonces, pues sí son pacientes que, por ejemplo, se piensa más en linfoma. Toman un tejido porque ese se tiene que enviar a un histopatológico. Ese sería otro tipo de biopsia. O si la lesión, pues está muy difícil de tomar, no se alcanza muy bien, evaluar la necesidad de una biopsia guiada por ultrasonido. Este apartado yo creo que también es algo súper importante, que sí, o sea, no suponer que una masa quística es benigna, ¿no? Porque sí, tal vez uno como médico a veces puedes quedarte malamente tranquilo con que una masa sea quística, ¿no? Y por ejemplo, o sea, ¿por qué se piensa que una masa es benigna? Porque muchos quistes braquiales son quistes, o sea, entonces esta es una paciente exactamente que tuvimos con un quiste. Y vean la imagen, es su tomografía de cuello, un corte axial contrastada, en donde pues se ve su lesión bien circunscrita, con base casi en la orofaringe, sugiriendo un quiste de segundo arco, y igual la imagenología, la interpretación de imagenología, igual también nos sugería eso, se operó, y sí, el histopatológico se reputó quiste de segundo arco, ¿sale? Pero, o sea, ¿qué pasa? Y lo preocupante, y lo que sí como que también nos debe de quedar la espinita, es que el 20% de los carcinomas epidermoides de cabeza y cuello tienen metástasis quísticas en ganglios linfáticos, y el 41% de estos resultaron ser carcinomas de base de lengua y de amígdalas. El 62% de las metástasis del anillo de Waldeyer son quísticas. Entonces, el 10% de las masas quísticas malignas no tienen un tumor primario obvio. Entonces ya entraríamos que pues obviamente cada tipo de lesión tiene ya su manejo, tiene su guía propia de qué hay que hacer. Y también hay una guía de primario desconocido. Entonces también, pues, esa ya sería otra clase. Y pues esta imagen, porque pues se parece mucho a la otra imagen de la otra paciente con su quiste de segundo arco, con esta lesión. Una lesión quística bien circunscrita, con su tomografía de cuello contrastada, pero también se ve esto, esta lesión a nivel pues de la amígdala palatina, que sí, efectivamente es una paciente con un carcinoma de amígdala, ¿no? Y este es el mismo paciente con una tomografía, pero en un corte más inferior, y se ve el cambio de la densidad, sugiriendo necrosis de esta metástasis de este cáncer de amígdala. Entonces, la incidencia de malignidad en una masa quística en cuello es del 4 a 24%, aumentando al 80% en pacientes mayores de 40 años. ¿Sabe? Entonces, ¿qué hacer en estas masas? Igual nos sugiere el manejo con tomar de primera línea una BAF, sin embargo, la sensibilidad va a bajar hasta el 73%. Porque también, o sea, el líquido del quiste es como, nos dice, o sea, es bajo en celularidad. Y obviamente lo que se ocupa en las labs pues, son las células para evaluar. Entonces, lo que se sugiere también es poder hacerla guiada por ultrasonido de algún componente quístico, digo, de algún componente sólido del quiste, o ahorita, como vamos a seguir viendo, ver durante toda la evaluación que ya hicimos de la nasolaringoscopía, de la cavidad oral, de la palpación, ver si no hay otro sitio sospechoso para tomar la biopsia, ¿no? O ya, si no hay otra alternativa, pues la biopsia por sí sola, es una biopsia abierta. Las pruebas auxiliares, realmente pues estos ya son contextos muy específicos
en donde sí se tiene que hacer más diagnósticos diferenciales, ¿no? Entonces, sospechar alguna enfermedad reumatológica, ver la velocidad de sedimentación muscular, cómo está la TSH, la infección por VIH, Epstein-Barr, pruebas cutáneas con tuberculina, que también pues en Sinaloa hay mucho tuberculosis, y recordar que pues la tuberculosis de ganglio lunar pues es la más común de cabeza y cuello. Títulos de bordetela, IgM para citomegalovirus, y pues evaluar también una tomografía contrastada de tórax, ¿no? El examen del tracto aerodigestivo superior bajo anestesia antes de una biopsia abierta. Esto es sugerido porque a pesar de que probablemente nosotros con la nasolaringoscopía pues no vimos nada, esta imagen, hacerlo directo en quirófano con el nasolaringoscopio, este es un endoscopio, y ver directamente el tejido, la laringe, por ejemplo, aquí en esta imagen, pues, o sea, sí nos da la probabilidad de, por ejemplo, palpar el tejido, ir evaluando, al ir metiendo el laringoscopio, ir evaluando todas las estructuras, cómo está su consistencia, y tener pues más verídico si no hay un sitio primario de algún tumor, ¿sale? Entonces es una evaluación exhaustiva del tracto aerodigestivo superior, porque aquí puede estar un carcinoma epidermoide, y pues evitar la biopsia abierta, que tiene pues sus riesgos antes de hacer este tipo de evaluaciones de la vía aérea, y visualizar y palpar. Entonces, la biopsia abierta pues tiene riesgo de hemorragia, infección, lesión nerviosa, cierre de tumor, sepsis y más riesgos, ¿no? Podemos hacer la biopsia excisional, que pues previene el derrame o la extensión de tumor o más riesgos. Y pues la biopsia también se puede hacer incisional si la masa ya es muy extensa y pues, se corre mucho riesgo antes de tener algún diagnóstico. Y pues educar al paciente, ¿no? De todas estas probabilidades, de lo que se le va a hacer en quirófano, de todas las probabilidades de que se le va a explorar, si se encuentra algo, se va a tomar ahí la biopsia, si no, pues se va a proceder a realizar pues la biopsia abierta. Y eso sería todo. Muy bien, muchas gracias, doctora Marina. Fue una plática muy fluida y muy rápida. Muchas felicidades y gracias por tomarse este pedacito de tiempo. Por ahí vi una pregunta, pero mientras tanto, si alguien tiene alguna duda, un comentario o nomás me quieren chiviar a la doctora, pueden escribirlo en la parte de comentarios en caso de que nos esté usted por Facebook, que estamos pues en vivo en la página de Yo Soy Médico 17, o en caso de que nos esté viendo por Zoom, pues aquí en la parte del chat. También comento rápidamente al doctor Héctor que si me permite ahorita accederlo a panelista para poder escuchar un poquito de su intervención. Buenas noches, doctora Echegaray. ¿Sí me escucha, doctor Héctor? Sí, bueno. ¿Ahí me oyen? Sí, doctor, sí lo escucho. A ver, un momentito. Muy bien. Entonces, solamente para comentar de los temas que vio o el brevario de la doctora Martínez, lo más importante, como les dijo, es siempre pensar que puede ser maligno. Para eso tenemos todo un gabinete de estudios a pedir y de pruebas a realizar y una exploración física muy detallada que nos puede ayudar a distinguir cuáles van a ser buenas y cuáles pueden ser malas. Sin embargo, todo paciente, como les comentó, arriba de 40 años, nuestra prioridad es descartar que no sea maligno antes de cualquier otra situación. Habrá los panoramas más claros que otros, con pacientes con cuadros de fiebre, elevación de los leucocitos, pus en las amígdalas o sinusitis, pero en todo el otro caso que ustedes no estén seguros, se tiene que protocolizar como una lesión maligna hasta que puedan demostrar lo contrario. Como vieron, los estudios que se realizan competen mucho al área de otorrino. Para los compañeros otorrinos que están aquí en la sesión, tienen que hacer exploraciones detalladas. No se les puede escapar, porque si a ustedes se les escapa, a los demás clínicos, por obvias razones, se les va a escapar, porque no se dedican a esta área. Entonces, de nosotros depende que este paciente se pueda protocolizar de la manera correcta. Entonces,
Y de la otra parte, a nuestros compañeros clínicos o quirúrgicos, si ustedes se topan con ese tipo de lesiones, tienen que protocolizarlos de manera correcta. Y ese protocolo es enviar al otorrino para que pueda realizar los estudios. Y no es porque nosotros sepamos más u otras cosas. Muchas veces ustedes saben el diagnóstico, pero no tienen los aparatos con los que pueden revisar a los pacientes y nosotros sí. Entonces, de hecho, nosotros agradecemos los envíos con diagnósticos sospechosos porque también nos favorecen a poder ser más específicos en nuestra área de exploración. Entonces, pues, sin más que agregar, es un tema muy extenso. Yo creo que se abordaron algunos temas de manera superficial, pero sí espero que algunos de ustedes se encuentren motivados para revisar la guía y van a ver que hay muchas como especificaciones y detallitos que hacen de esta guía un artículo que todos los otorrinos y los clínicos debemos de seguir. Muchas gracias, doctor Héctor, por su aportación y por hablar un poquito en el área como especialista. Doctora Marina, veo una pregunta, si me apoya rápidamente, es de Jenny. Dice, ¿en qué pacientes recomienda el BAEF o el TRUCT? Pues mira, la tiene que hacer un experto, ¿no? En primera. Y pues si ya usaste este protocolo, tú consideras de que la puedes tomar, o sea, realmente la guía te sugiere BAF. Sin embargo, si te dice, si tú sospechas que tiene linfoma, puedes tomar un truco. Pero volvemos a que también hay que evaluar qué hay de patología que tú tengas a la mano. O sea, nosotros también, o sea, a veces tú dices, ay, le tomaron un truco, una BAF. Si empiezas, por ejemplo, en tiroides, pues tal vez te da una BAF, glándulas salivales, en Milán, BAF. ¿Sí me explico? O sea, sí es una decisión que, te digo, la guía sí te dice de primera instancia BAF, incluso con las quísticas te dice BAF guiada por ultrasonido, ¿no? Muy bien, doctora. Otra pregunta dice, ¿en qué momento es importante ginecobstetricia canalizar otorrinolaringología en caso de un BPH? Oh, no, sí, esa pregunta está muy buena. Porque sí, o sea, de hecho, o sea, el factor de riesgo es el sexo oral. Y si tienes BPH, pues sí lo puedes, o sea, realmente, ¿qué te puedo decir? Yo creo que es muy raro que sí nos manden, pero sí nos ha llegado, ¿no? O no sé, alguien lo escuchó de algún otro lado. Y pues, ¿qué le haríamos? Evaluación de base de lengua, una laringos, pero pues obviamente si no tiene síntomas, sí sería así como, pues sí debatido, pero digo, sí estaría bien ahí el protocolo de la laringoprofiláctica, ¿no? Muy bien, doctora, muy importante el trabajo en equipo. Veo un comentario de Juan Carlos Martínez en la parte de preguntas. Dice, al haber dificultad en diagnóstico de masa cancerígeno, hay que informar al paciente, aunque le dé miedo al paciente o al familiar escuchar de cáncer, aunque sean caros los estudios complementarios. Buen tema, saludos cordiales desde Chiapas. Fue un comentario felicitación al parecer. Así que, doctora, veo más felicitaciones, no son preguntas. ¿Me regalas una conclusión rápida, pero en manera de consejo hacia tus compañeros de otorrinolaringología para cerrar, porfis? Pues de consejo, yo creo que, ¿qué podría decirles? Pues somos otorrinolaringólogos y cirujanos de cabeza y cuello. Hay que entrarle al cuello y pues sí, no tranquilizar tanto al paciente. O sea, sí, yo creo que es explicarles bien todo, las probabilidades de que hay, qué probabilidades de manejo ellos también tienen para que ellos también elijan. Y pues sí, si no hay de otorrinos, si no están tan familiarizados con los mismos otorrinos, hay otorrinos que ven más cuello, otros que no, pues enviarlo con el que uno considere que si no podemos realizar nosotros la biopsia o algo, pues enviarla con el que sea. Muy bien, doctora Marina. Le leo rápidamente unas felicitaciones que estoy viendo.
El doctor Ulloa manda buenas noches, saludos de Ciudad de Carmen, felicitaciones. Ruth, felicidades, doctora, muchas gracias. Vanessa, muchas felicidades, doctora. Gina, felicidades, doctora, de parte de Gina Luz, desde el sur de la Ciudad de México. José Santoyo, felicidades, doctora, excelente exposición, muy fluida plática. Camila Cobos, muy buen resumen, felicidades a la doctora Marina. Paola manda felicitaciones y saludos desde Cancún. Lisette León, felicidades, doctora, excelente exposición. Y pues más que nada son felicitaciones, doctora, ya están las únicas 2 preguntas que tuve en vivo. Muchas gracias, les recuerdo que esto es de manera altruista, la intervención que tuvo hoy el doctor Héctor y la plática de la doctora Marina, si se perdieron un poquito o solamente quieren volver a revivirla por motivos de estudio o de repaso, que realmente ese es el objetivo de estas pláticas o clases, nos van a volver a encontrar en YouTube en la página de Medical Legal Center. Ahí la teclean, nos encuentran rápidamente. Todos los lunes estamos con otorrinolaringología. Si nos quieren encontrar por Facebook esta plática en específico, métanse a la página de Yo Soy Médico 17. Ahí se pasan todas las pláticas de la voz del residente en vivo. Tenemos también otras pláticas llamadas Masterclass, donde escuchamos a los especialistas, y Teoría del Caso, donde son temas más médicos legales. Entonces, muchas gracias, doctora Marina. Lo hizo muy bien. Fue una plática muy fluida, también en un tiempo muy exacto y muy dominado, muchas felicidades. Gracias. Muy bien, doctora. Ahora sí, me gustaría dirigirme a algún jefe o jefa de residentes que os esté viendo para comentarle que si necesita pláticas en el área médico-legal, nos puede mandar un correo electrónico y con mucho gusto recibirá nuestras pláticas. Solamente pónganse en contacto con nosotros. El correo es atención.mlc@gmail.com. Oigan, atención, es que escribirlo nada más sin acento, .mlc@gmail.com, y nos ponemos en contacto para que reciban las pláticas. Doctora Marina, que pase muy bonita noche. Muchas gracias por acompañarnos y esperemos su futuro como especialista sea brillante. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Hasta luego a todos. Gracias.